Muy buenas noches, amigos de Radio Latino 2, Radio, Prensa y Televisión. Bueno, este es el primer programa del año del 2016. Estamos hoy justamente 1/4 del 2016, transmitiendo a las 7:35, 5 minutos atrasados. Parece que no se nos quita la costumbre, pero vamos a tratar de mejorar todo esto. Les agradezco a todas las personas que me han enviado saludos a Radio Latino 2, a Ben Pain, seminarios gratuitos, a 4x4, no pago del dinero, también a 1-800 Ecuador Produce, Una Hora con el Pueblo, y este es su programa Despertar Latinoamericano. Así es que a todos ellos, pues muchas gracias, muy amables, personas de todas partes del mundo que me han dejado llegar sus saludos, sus buenos deseos para este próximo año, lo mismo para ustedes, para sus familias, lo mejor, que se les cumpla todos sus deseos y que todo sea dicha y prosperidad para este próximo año. Con esto vamos a dar inicio a una sorpresa que, bueno, no creo que es tan sorpresa porque ya los medios de comunicación anglosajones y algunos medios de comunicación latinoamericanos acá en Estados Unidos, tanto en las diferentes ciudades, ya estuvieron haciendo eco de que se iba a dar unas redadas de inmigración, lo que llaman aquí ICE. Ellos dejaban saber que van a hacer una batida, todo lo que tenga que ver con personas que tengan problemas con la ley. Y esto estamos hablando de experiencias de personas que han sido detenidas en estado de embriaguez, violencia doméstica y obviamente pues robos y otras diferentes felonías, ¿no? Entonces a ellos es lo que les está buscando, se están haciendo estas redadas buscándoles a estas personas. Pero lamentablemente en la búsqueda de estas personas, también recordemos que hay otros hermanos ecuatorianos o latinoamericanos que no tienen sus documentos regularizados. Entonces por esa razón también pagan justos por pecadores. Hay personas que nada tienen que ver con este tipo de procederes. Ellos son gente responsable, que están manteniendo su vida muy equilibrada y reconociendo que la oportunidad que nos da este país es para desarrollarnos social y económicamente, más no hacer cosas que no vayan de acuerdo a la ley. Entonces, estos son los problemas que se están presentando. Y ahora voy a presentar a mi invitado, y tenemos dos invitados más que esperemos que ya en el transcurso de la noche. Hoy solo va a durar 1 hora, 8:30 nos retiramos. El tema principal, para que ustedes sepan, es la amenaza de redadas del Servicio de Inmigración, Control de Aduanas, ICE. Después, ¿cuál será el trabajo de los consulados ecuatorianos, la Defensoría del Pueblo? Estamos hablando de la comunidad ecuatoriana y obviamente ayer veía que ya el consulado de Guatemala se estaba haciendo presente, pero vamos a empezar con nuestro invitado, señor Jimmy Lucero. Muchas gracias, muy amable por aceptar nuestra invitación. Feliz año nuevamente. Gracias, muy amable, güey. Un feliz año para ti, para tu familia y para todos tus radioescuchas de Radio Latino 2, a todos los amigos y compañeros migrantes que siempre están pendientes tanto de lo que tú haces como de lo que yo hago, güey. Muchas gracias, Jimmy, muy amable. Sí, bien, estamos ahora con este programa que te cuento que el día de ayer pues se desencadenó un poco de información donde que creo que no era la correcta, ¿no? En cuanto a lo que sucedía en las diferentes ciudades, y en especial acá en Connecticut, que se informaba que en New Jersey, que en Long Island, que en Brooklyn, que en Queens, algunos dejaban saber que había detenidos por allá por la calle Roosevelt, justamente buscando los lugares de tolerancia en las barras y esos sitios, ¿no? Yo sé que tu trabajo te brinda la oportunidad de estar cerca de nuestra comunidad. No sé qué tú sepas por allá por Connecticut. Bueno, güey, lo que se puede decir que sí, yo estaba pendiente de los amigos y compañeros y compatriotas que me llevaron, no solo tú, sino también otros compatriotas que están vinculados con la comunidad y otros compatriotas que también lo que hacen es siempre llevar el pan cada día a su mesa. Entonces estaba muy preocupado
noticias que está explicando, porque a veces eso se hace vía dos fósiles, de dos tipos, vienen alguien aquí, que tuvo alguien acá, que está disponible, que en Tampa, que en Heaven, en Queens, Brooklyn. Entonces, básicamente a veces uno puede tener una información real, seria. Ayer creo que comentaba con alguien, inclusive alguien me dijo que inclusive hoy estaba comentando con un periodista aquí en México, el licenciado Humberto Díaz, que tiene el periódico como el Cuarto Latino que en el Estado, y él me decía que son los rumores, pero que sí he visto, tiene información, pero que no está nada confirmado acá en el Estado médico. Sí, así es. Lo que pasa es que esto ya está confirmado en realidad, porque si nosotros vemos los diferentes medios de comunicación, el mismo diario de acá de la ciudad de Nueva York, ¿no? Y La Hora, el periódico de Washington, y a ellos en el mes de noviembre y diciembre dejaban saber que esta redada se iba a dar. Entonces, la preocupación era de muchas personas que han pasado ya este tipo de experiencias, ¿no? Leía una parte aquí, tengo justamente del diario, ¿no? Decía: Nueva York, la amenaza de las redadas de Servicio de Inmigración, Control de Aduanas, ICE, para el 2016 no es un asunto nuevo en Nueva York, dice. Según el reclamo de activistas y funcionarios de las agencias, han puesto la mira en las cortes y en los barrios de migrantes desde hace más de un año. Imagínate, esto ya viene hace más de un año. Una práctica que no se observa desde las décadas de los 1980 y 1990, lo que ha llevado a cuestionar si la Gran Manzana es realmente una ciudad santuario para los migrantes. Pero en eso cuenta un relato, una persona que había pasado por eso, dice: las mismas temidas pesadillas de la mexicana Janet Hernández se hizo realidad la madrugada del 1 de septiembre, dice, cuando agentes de inmigración golpearon la puerta en su casa en Brooklyn. Dijeron que era la policía de la ciudad de Nueva York y que buscaba un asaltabancos. Nos mostraron las fotografías de un hombre joven identificado con el nombre de mi hermano, o sea, le confundieron ahí. Recordó la madre de tres adolescentes. Vestían chalecos sin insignias, no traían placas y no se identificaron. Tampoco nos entregaron una orden judicial. La mujer de 40 años dijo que los agentes estacionaron dos camionetas vans frente a su casa en la avenida U. Su esposo, en pijama y adormitado, les observó por la ventana y supuso que tal vez su hijo se había metido en un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Que estas personas, obviamente viendo que son agentes de la autoridad, se imaginaron que tenían que abrir la puerta. Entonces en la casa de una de travesuras del muchacho abrieron la puerta sin pensar. Ese fue el peor error de mi vida, dijo Gustavo Valeri, de 40 años, arrepentido por el desastre de aquella inesperada visita. Cuando Gustavo abrió la puerta, los uniformados ingresaron al apartamento, inspeccionaron cada habitación y cuestionaron a los miembros de la familia, incluyendo a la hija menor de 17 años. Los agentes buscaban a Silvio Hernández, un supuesto asaltante. Dijeron que el criminal estaba usando un nombre de mi hermano y pidieron hablar con él para asegurarse de que no era quien buscaba. Entonces, en este tipo de confusiones es el problema, es el temor, creo, de la comunidad. ¿Por qué razón? Porque pagan justos por pecadores. Regularmente, donde que estamos una cantidad considerable de latinos, hay otros más que viven alrededor, entonces pueden ser víctimas de estas redadas. No sé qué tú piensas, cuál es tu experiencia sobre esto, en el relato que esta señora pues dice que no es algo nuevo y que está temerosa de que estas situaciones se den. Bueno, yo considero que las redadas son reales, pero los apresamientos casi no funcionan en los lugares, porque aquí en México había puesto alguna gente, había replicado unas fotos de aprehensiones de ICE que eran de años 30, como alusiones no son reales, pero lo que sí la verdad son las cuales. O sea, ICE está
empezando otra vez con su redada, más que toda la comunidad hispana, inclusive el día en Univision, creo, por las 10 de la tarde, destacaron que habían ido a la casa de una señora, pero fueron identificados como hay, que estaban buscando una persona de color, y el error de ellos es que comenzó a abrir la puerta, ellos se pusieron como 4, eran las 5 de la mañana. Eran las 5 de la mañana y es importante que en los vehículos de donde empezaron los niños y a todo el mundo de la casa. Y o sea, todas estas realidades son reales, inclusive hablando con Iván Estillo, una activista del área de Washington, Virginia y Maryland, ella nos supo explicar, allá también han habido redadas del departamento de área. Hay en Georgia y en Maryland, ¿sí? Entonces, y también en Virginia, no solo aquí en el tratado, en todos los Estados Unidos, el departamento de área se está movilizando y lo que están utilizando estratégicamente a la policía local. ¿Para qué? Para que la gente confíe en su policía local, coge y abre la puerta. No se nos queda de una puerta que entra un agente ahí. Ahí es donde empieza el problema. Y como tú bien decías, supuestamente va a estar una persona que quizás ha tenido antecedentes o quizás tuvo un problema de inmigración, pero que ya no vive ahí. Y puede haber personas que lamentablemente no tienen su estatus regularizado y al recibir su documento, entonces van a ser apresados en su momento. ¿Por qué? Porque ellos están utilizando a la propia policía local para que los acompañe. Entonces, no se emplea de la policía local, porque uno necesita a la policía de su ciudad o de su comunidad, entonces uno le abre las puertas. Atrás de ellos están de ay. O sea, ese es el peligro y ese es el poste en este momento. Que los agentes federales que hay están usando a la policía local para poder bloquearla. Por eso la recomendación es que no se le abra la puerta a nadie. Se identifique como policía o como sheriff o como un state patrol, que no le abra la puerta. Que lo que se indican los migrantes es que le digan si hay una orden de deportación, que la pasen por debajo de la puerta. No hay ninguna ventana, una puerta. Si el policía oficial que está afuera quiere enseñarle algo, que se lo pase debajo de la puerta. Y en caso de que ellos intenten, debo dar su nombre y pedir un traductor en español, porque quizás en ese momento uno no puede entender lo que le dicen entender. Puede erróneamente, localmente, estar firmando documentos que prácticamente están autorizando su deporte. Por eso se recomienda no abrirle la puerta a nadie, más que toque duro, dice que si tienen alguna orden que la pasen, que lo hagan a la puerta, para poder entrar a cualquier casa, que no sabe bueno, que necesitan una orden judicial, pues, para poder ingresar a un apartamento. Así es. Todo esto, pero la situación en la cual se encuentra la comunidad latinoamericana en especial, ¿no es cierto? Es un poco preocupante porque imagínate, aquí tenemos nosotros una noticia del Washington Post, que eso ya lo habían comunicado los meses pasados, del año pasado, ¿no? Los últimos 2 meses, dice Nueva York a partir de enero, imagina, están hablando en el mes de noviembre y diciembre, podría comenzar redadas que terminarían con la deportación masiva de indocumentados, de acuerdo a lo informado la semana pasada en el periódico Washington Post. Estas estarían enfocadas en las personas que han escapado de la violencia en América Central. Más de 100.000 familias en el último año, más de 100.000 familias en el último año las podrían ser detenidas, donde sean encontradas inmediatamente devueltos a sus países. Esos posibles operativos de ICE fueron criticados por el alcalde Bill de Blasio, o sea que el alcalde sí está trabajando, pero no va a ser posible. Y la Oficina de Asuntos de Inmigración de la ciudad, que ya se comunicó con el Departamento de Seguridad Interna para obtener más información,
Imagínate, el alcalde ya está trabajando sobre eso, pero esto es un asunto federal. Las festividades nos recuerdan que los Estados Unidos deberían ser un lugar de refugio. Sí. Disculpa que te interrumpe. Tú recuerdas que la oficina de ICE o la oficina de migración está por arriba de las alcaldías, porque es una oficina federal. Exacto, eso es lo que digo. Entonces, por más que el alcalde tenga buena intención de proteger, como aquí el alcalde de Denver, más mucho, es un alcalde que para mí, yo siempre lo veo como una persona que está a favor de los migrantes, porque aquí muchos migrantes que vienen y no he visto ningún problema con respecto a asuntos de migración, casos contados, casos conflictos, pero no como una redada últimamente que yo haya que yo haya escuchado. No te podría yo indicar de que hubo aspecto mal, ¿sabes? Sí, pero eso hubo un levantamiento de la comunidad de la gente de la calle no permite que salga en realidad aquí que yo vivo, veremos, ¿sabes? No sé cuál es la situación ahora, voy a conversar, pero estamos tratando de, pues también tengo amigas de esta gran organización United Spiritus, la hermana Carolina Montreto y la otra Camila, que ya son las que siempre han estado aquí también peleando por una reforma migratoria, igual como compañeros del Reino Unido, de Estados, ¿sí? A pesar de que estamos en esta cuestión ideológica, pues esta cuestión de inmigración previene de la ideología, no interesa los partidos, que lo que sinceramente priorizamos es el bienestar de la comunidad nuestra. Claro, aquí hay algo importante también en esta parte donde que el periódico Washington Post informa, ¿no es cierto? Dice, por parte de un experto, dice además, el experto en inmigración recordó que hay derechos a comunicarse con el consulado. Ya vamos a tocar ese tema. Si es que uno es arrestado por RICE y pedir un abogado a través de esta oficina. Zavala dice, también dijo que es el abogado experto, dijo, permíteme que tenemos otro invitado en la línea en este momento. Vamos a... muy buenas noches, Clever. Wellington Pérez te saluda, aquí estamos en directo con Despertar Latinoamericano y tenemos como también invitado al señor Jimmy Lucero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches Wellington, buenas noches Jimmy. Un gusto conversar otra vez. Sí, qué bien, qué bien. Estamos hablando de este problema que se ha presentado en estos días con estas redadas que ya fueron anticipadas, decía yo, por Washington Post y por el diario de aquí de Nueva York ya los meses pasados, ya informaron esto, pero lo que quería recapitular es esta parte que es muy interesante, ¿no? Para tocar este tema. Dice, voy a repetir, esto es por parte de un experto abogado, Zavala, dice, además el experto en inmigración recordó que hay derecho a comunicarse con el consulado si es que uno es arrestado por RICE y pedir un abogado a través de la oficina. El abogado Zavala también dijo que es muy importante saber qué se debe hacer en caso de que ICE toque la puerta. Hay que entender que si tú estás en tu hogar, para entrar debe tener una orden de cateo o de arresto. Muchas veces las personas abren la puerta y ellos se meten y te hacen preguntas. Comentó Zavala, le sugerimos preguntas, si existe esta orden, de lo contrario no deben hacer entrar a estas personas. Además, no hay que responder preguntas. Esto último también es posible si es que ICE llega al lugar de trabajo. Además de la orden de cateo, debe ser específica con los datos particulares de quién se busca y la dirección correcta. También se debe de dar opción a traducción si fuera necesario. La ley es muy clara. Aquí debemos entender de que te están acusando, explicó Zavala. Si una persona no habla inglés, es importante que pida a alguien que haga una traducción. Si hay problema con los intérpretes, es recomendable permanecer en silencio. No sé qué tú nos puedas decir, Clever, sé que tú también has estado haciendo tu trabajo el día de hoy, informándote sobre las detenciones que supuestamente se han dado. ¿Qué nos puedes comentar, Clever?
entrevistar a los diferentes departamentos en cada uno de los estados, ellos no van a dar una información que ellos no están autorizados definitivamente. Pero de lo que hemos podido ver ya desde el día sábado, en la mañana o en la noche, que de verdad es un hecho estos operativos en diferentes estados, ¿no? Ahora, lo que sí hay que estar es claro de que si la gente tiene algún tipo de evidencia de que ya se están dando, porque han empezado a salir rumores, sobre todo el día de hoy en la mañana, de que hay operativos, por ejemplo, en la 495, por ejemplo, en Long Island, en la entrada de Pacho, por ejemplo, un amigo puso una información de que también en New Haven se veía en las gasolineras, se veía en ciertos lugares los troopers de los carros grandes del Departamento de Inmigración, de ICE, ¿no? Entonces, lo que sí estamos pidiendo, sugiriendo también a las personas de que puedan bien hacerlo público a través de los medios de comunicación y empezar también un poco a informar correctamente a las personas. Ahora, de lo que tú me acabas de leer, eso es parte de los derechos que tiene la persona a pesar de ser indocumentado, ¿no? Entonces es necesario también de que se difunda todos estos tópicos que tú pusiste, ¿no? Que cuando golpea a alguien tu casa y es la policía y se identifica o como el Departamento de Inmigración, tú no estás obligado a abrir la puerta si ellos no te presentan una orden de un juez. Ahora, lo interesante sería también a través de las redes, como aprovechando pues las redes sociales, en estos días de empezar a circular, y eso se lo he estado pidiendo a un amigo abogado de inmigración, que puedan ellos ponernos en contexto, ponernos a través de una fotografía, cómo se presenta, cómo es, cómo luce una orden de un juez, porque inmigración puede hacer una orden de un juez en el carro del patrullero de ellos y darte por debajo de la puerta y engañarte que es una orden de un juez, ¿no? Entonces también nuestra comunidad está en la indefensión, pues definitivamente cuando no está correctamente informada y no sabe a ciencia cierta si un documento es válido o es absolutamente confiable, ¿no? Bueno, sabes que justamente... Una de importante de las que ha recomendado el abogado que tú estás... Sí, este es un abogado Zavala, pero te quiero decir algo, ahora tenemos un abogado en línea, el doctor José Elías Rodríguez. Muy buenas noches, doctor José Elías. Ya escuchó usted parte de lo que estamos adelantando, el programa nos hemos adelantado ya como una media hora. Pero le hago un pequeño recuento. Estamos hablando sobre lo que se está en las redes sociales manejándose, y aparte de eso también lo que las noticias no son de ahora, son del año pasado, y dicen que ya hace un año esto ya se venía trabajando y que en los últimos meses ya se informó a través del diario, Washington Post, New York Times, todos ya dejaron saber que esto se iba a dar. Y la inquietud y que es muy válida del amigo Clever Borja es que ¿Cómo reconocer que ese documento es legal? Muy buenas noches y feliz año, doctor José Elías. Gracias, buenas noches. Disculpen el retraso, estaba terminando la clase, acabo de salir y no quería faltar a esta reunión. ¿Sabe qué interesante lo que decía Clever y tiene toda la razón? Una persona no puede permitir ingresar a otra persona si no tiene un documento de la corte donde diga eso. Ahora, lo que estamos viendo y según lo que hemos analizado y lo que se está leyendo es de que se está más que nada tratando de buscar a personas que tienen casos criminales o que han terminado ya un caso de deportación. Pero en este caso, cuando una policía de migración entra y les permiten entrar, puede preguntar quién más está y llevarse a los que son y a los que no son. Entonces sí creo que hay que revisar eso y creo que se está haciendo un documento o un tipo folleto para poder informar a los ciudadanos de lo que tienen que protegerse y cuáles son sus derechos, ¿no? Y vemos que ya han habido ya convocatorias
para reuniones. Creo que hay una preocupación de la sociedad y eso es muy importante para poder analizar los problemas y también analizar y poder educar sobre sus derechos, porque a veces el miedo le quita el derecho a poder protestar y por eso que muchas personas abren la puerta, como veíamos en un caso en Georgia, donde llegó la policía que buscaba un afroamericano, pero cuando les permitieron entrar porque creían que era la policía, comenzaron a ocultar papeles y se llevaron a unas cuantas familias. Sí, estaba justamente leyendo también la experiencia de que personas en 1990, 1980 se manejaba estas mismas tácticas, ¿no? Prácticamente de llegar y sorprender a las personas en los lugares de trabajo, en las casas. Pero hay algo que nos pareció muy interesante de las recomendaciones de este experto. Dice, tiene que comunicarse con su consulado. Y con todo respeto, nosotros recién acabamos de posesionar una defensora del pueblo y estas noticias ya llevan mucho tiempo. Clever decía desde octubre, yo les estaba hablando que esto ya está hace un año según el Washington Post. Y ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué nosotros esperamos hasta el último? José Elías, si ya sabíamos que todo esto se daba, ¿no era oportuno informar ya a la comunidad ecuatoriana el año pasado, que vendría siendo pocos días, los meses pasados? Mire, nosotros, yo tengo aquí desde 1970 y recuerdo hace algunos años, ya más de, como decía, por los 70, 80, la gente tenía hasta temor salir a la calle porque decían que cualquier persona que anda con un abrigo verde puede ser inmigración. Y en algunas fiestas comunitarias, cuando salían de la fiesta a la madrugada, había camiones de inmigración esperándoles preguntar papeles, ¿no? Pero no queremos que ese tipo de persecución exista porque es una violación a los derechos humanos. En este caso, si bien en el Washington Post habla de que se había notificado que iban a comenzar a hacer redadas a las personas que tengan antecedentes penales y también personas que hayan terminado casos de una forma negativa, casos de asilo, entonces van a tener esos procedimientos. ¿Y será que por eso pensaron de que no iba a ser en esta manera donde haya una verdadera preocupación de tanta comunidad? Pero ahora, viendo lo que pasa, hay que también entender algo. En estos últimos años, la única manera de salir de un centro de detención de migración es pidiendo asilo. Y tenemos muchos hermanos ecuatorianos que han pedido asilo para poder ingresar temporal y que después estarán en esos mismos problemas. Entonces, si los consulados deben tomar ya medidas en el asunto y ya con la Constitución del Ecuador dice que se va a proteger los derechos de migrantes, pues esperemos que esos derechos se vean protegidos por los consulados. Usted dice, piden asilo. ¿Cómo entender que en el Ecuador se está pidiendo asilo contra... No entiendo esa parte. Lo que he escuchado dentro de las peticiones, como las personas del momento que salen detenidos por inmigración en este momento, la única manera de poder salir de centros de detención es porque ya tienen deportación inmediata, ellos piden asilo por temor. Y eso es algo que ha venido sucediendo con países como centroamericanos y que nuestros ciudadanos también están basándose, solicitando un asilo por temor. Y entonces de migración, cuando le hacen la entrevista, le aprueban un asilo porque han compensado que tienen un temor regresar, pero claro, con la intención de que cuando salgan regresen a las cortes de migración a aprobar ese asilo. Entonces muchas veces yo creo que no van a poder probar y van a entrar en este problema que tienen también los centroamericanos. O sea, la deportación. ¿Qué tú piensas, Clever? O sea, nuestro consulado, nuestra Defensoría del Pueblo, y lo mismo la pregunta para Jimmy, ¿están realmente haciendo su trabajo o están esperando que primero ya se caiga la casa para decir había que apuntalarle? Clever. ¿Aló? No sé si Clever sigue en la línea. No sé si me escuchaste, la pregunta es que si tenemos aquí una Defensoría del Pueblo, tenemos los consulados, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que recién en las redes sociales se le ve al cónsul tratando de organizar de alguna forma a personas interiormente, porque en la página del consulado no se encuentra absolutamente nada. No sé qué tú pienses de eso, Clever, o cuál es tu opinión tú eres una persona que ya está trabajando muchos años en la comunidad con estos problemas. Bueno, sí, yo también estuve buscando esta semana alguna información y
están en sí trabajando el tema migratorio como tal, ¿no? De pronto sí, en algunas circunstancialmente, posiblemente haya situaciones o habían acciones circunstanciales de acuerdo a los casos. Y lógicamente, pues de ahí a la Defensoría del Pueblo, yo por ejemplo, personalmente no lo conozco a ninguna de las 3 señoritas o señoras que hay designadas, que sé que hay designadas 3 para Defensoras del Pueblo. Personalmente no las conozco y no sé cuál es el trabajo que ellos estén haciendo porque no han convocado, no han hecho absolutamente una acción en camino en sí a tomar como un poco de prevención, de hacer este tipo de trabajo de información y de educación, sobre todo de derechos, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo, yo acabo de ver una comunicación también de Jimena Peña, la asambleísta, enviando algunas advertencias a la gente. Lógicamente, como le digo, son de acuerdo a las circunstancias. No hay un programa en sí, no hay un plan a seguir planificadamente establecido, al menos el estado de la autoridad de lo que yo conozco. O sea, no existe un plan. La CENAMI en su momento trataba de hacer, pero ya estamos desprotegidos también por parte. No, eso ya es historia, Clever, la Cenami. Jimmy, tú estás en Connecticut. ¿Qué sabes del consulado de Connecticut sobre este trabajo que se debió haber hecho de prevención? Como dice Clever, tenía que haber una logística ya sobre la información que se dio y la protección que se tenía que dar a nuestra comunidad. Y ahora resulta que por interno están tratando de resolver estas cosas. Buenas noches, Clever. ¿Cómo está Silvia Rodríguez? Tengo que buenas noches. Bueno, al final que estamos conversando con Hueco, justamente habíamos hablado lo mismo. Justamente sobre el artículo de Global Health, y se recuerda que se dije de que las personas no deben abrir las puertas de tal caso, porque prácticamente la nueva práctica del Departamento de Inmigración, en el caso de ICE, que el brazo ejecutor de esta política de migración, ellos utilizan a la policía local. Entonces el migrante, como ve la policía comunidad, como los conoce el uniforme, entonces no tiene mucho temor y le pueden abrir las puertas. Por lo que se le sugiere que no le abra la puerta a nadie, tampoco le abra la ventana, que le abra la puerta, y no tienen un paseo o una orden. Y es lamentable que deben como José Luis Rodríguez. Alguien está con el teléfono que se escucha lo que están moviendo, si nos pueden ayudar ahí. Adelante, Jimmy. A ver, ¿aló? Sí, ahí te escuchamos perfecto. Ok, bueno, vuelvo y repito, como habíamos hablado antes sobre esta regla que están haciendo sobre el Departamento de Inmigración con su brazo ejecutor que hay, como son departamentos federales que están utilizando a la policía local. Entonces, lo que siempre se le recomienda a los migrantes es que no abran la puerta, ni siquiera la ventana, ni siquiera para ver si hay una orden de requerimiento de alguna persona que la participe debajo de la puerta para que se bien, o si hay una orden de registro, se la participe a la puerta. Y una vez que ellos estén seguros, todos pueden ahí proceder la puerta. Pero lo que pasa es lo siguiente, que no abren la puerta, porque para empezar a cualquier domicilio se necesitan una orden de cartel. Pero esta parte de la información, Jimmy, esta parte de la información no es una responsabilidad, según el mismo abogado, no es una responsabilidad de los consulados, y no se diga si nosotros tenemos empleados del pueblo, como es la Defensoría del Pueblo, que debieron haber ya prevenido todo esto y hacer un servicio efectivo donde que se comunique todo esto a los compatriotas ecuatorianos acá en el exterior. Bueno, pues yo creo que pienso aquí, y me digo Clever, y te lo digo a José Luis Rodríguez aquí, de que es lamentable que ustedes saben que el consulado, casi todos en Nueva York, que Long Island, ellos tienen un teléfono, cuando tú llamas o llamas al consulado, y
que ahí te aparecen, aparece el número para asistencia eléctrica, hay una asistencia legal y de temas de inmigración, ahí no hay así. Y te pone el número, que tú creo que es 6, 20 o 10:30, a una feria así, y es efectivo, y no es que fue ahora de semana, que no se puede hacer hace mucho tiempo atrás. A lo que es lamentable que si ustedes, casi todo su cuerpo, a ver su micrófono, porque le han tratado un mexicano con el López, igual como Pérez Borra siempre está viendo estos comunidades, vengan a decir que desconocen estos temas que están todos los titulados, los gobiernos ecuatorianos no están atendiendo estos temas, no están atendiendo los grandes como los de poder del pueblo. Bueno, pero Jimmy, el punto es este, ¿no es cierto? El día de ayer en las redes sociales estaba el cónsul Jorge López llamando a una reunión. ¿Qué te dice eso? Una reunión de emergencia para tratar este tema. ¿Por qué se monta este programa el día de hoy? Porque sabes que este es algo puntual que ha sucedido de este fin de semana para acá. ¿Sí? Y como bueno, ustedes ya vienen de siempre, la misma planificación, pero que realmente no se sabía cuándo, pero esta hora, como ayer explotaron todas las redes sociales y se de comunicación y los televisivos, totalmente están también información de que se están haciendo en todos los Estados Unidos. Entonces, no es que, porque yo estoy el control ecuatoriano, yo estoy poniendo todos los días, mira, prepárate con esto y esto, entonces, no se puede logísticamente. Pero ellos tienen una página, doctor, legalmente, ¿no es cierto? Y yendo de acuerdo a lo que es las responsabilidades de un consulado, de Cancillería, son ellos los llamados a estar más informados para de esa forma comunicar a nuestra comunidad, o yo estoy equivocado. Está bien, lo que pasa es que tengo la que Jorge López está llamando a reuniones con la comunidad, porque todo lo que realmente los comunitarios son los que le van a comunicar a uno sus territorios, a los demás compatriotas, hay gente que se ve y todo lo demás. En todas las páginas, tanto en la Cuya como en el Posterior Civil, en a mí, en todo lo que se está preocupando por migración, hay estos temas y cómo realmente no tener problemas en cómo cuidarse cuando sucede que en este caso estamos hablando que alguien hace la puerta a su casa y entonces dice que la policía debería ser porque atrás de la policía están los miembros del departamento. Pero Jimmy, la pregunta es clara, ¿no es cierto? Esto se debía haber mandado unos boletines de prensa para que la gente, o sea, ya el mes pasado, no ahora que quieren hacer reuniones extraordinarias, el mes pasado se debía trabajar ya con boletines de prensa informando esto a la comunidad, no dispararse en el momento que ya todo se ha dado. Me gustaría escuchar la opinión del doctor José Elías, o sea, porque alguna vez tuvimos el 1-800 Tsunami, pero ahora tenemos el 17-18. ¿Cuántas personas están informadas de eso? Bueno, yo lo que, no sé si me escuchan ahí. Sí, perfectamente. Muchas gracias por eso. Lo que pasa es que creo que a todos un cogió desprevenido de la noche a la mañana, sabiendo de todos modos que desde 2014 salió esta información en Washington Post, pero salió desprevenido para todas las personas y por eso que el consulado de Guatemala es el que ha iniciado estas informaciones, porque son ciudadanos centroamericanos los que han sido detenidos en estos momentos. Entonces, claro que sí, los consulados deben tener alguna manera de poder educar a la comunidad ecuatoriana y en algunos momentos en el consulado ecuatoriano han habido abogados expertos en inmigración que han dado información y seguirán dando charlas. Bajaron esos procesos de las charlas, pero ahora tienen que comenzar a iniciar otra educación a la comunidad migrante y en este caso pues el llamado que hace Jorge López para miembros de la comunidad para que puedan actuar y ayudar a la comunidad es importante, no podemos dar de menos porque sí es cuando se requiere se tiene que comenzar a actuar. Es importante la prevención, pero cuando no hay prevención hagamos lo que tenemos que hacer y veamos la cosa posible.
O sea, de alguna forma hay que salir adelante, pase lo que pase, ¿no? Eso es lo que yo puedo... Yo creo que también hay que ver cuál va a ser la función de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Ahí no... Hasta algún tiempo aquí y debería ya actuar en esto. Oiga, pero José Elías, si valga la oportunidad, ¿no?, de que se da esto de la Defensoría del Pueblo. Yo sé que Jimmy me va a decir, vas a utilizar el programa por eso, pero valga la oportunidad. Nosotros teníamos antes una defensora del pueblo y nunca rindieron un informe si ella estaba calificada o no estaba calificada. No sé, ¿qué nos puede informar usted, ya que usted maneja un medio de comunicación y también es muy cercano a todo esto de los consulados y las defensorías del pueblo? Bueno, en el caso de lo que se hablaba de la calificación o no de la defensora del pueblo, hay que ser muy claros en esto. En este caso, la persona era la comisionada de la Defensoría del Pueblo y según el defensor del pueblo del momento decía pues que no tenía que tener esas atribuciones que tiene que tener un juez de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, en este caso, la comisionada no tenía que tener ni siquiera un título. Bueno, pero de acuerdo a lo último que elaboraron, ¿no es cierto? Y que de alguna forma me llegó a mí la información, yo le pregunté esto al director de la Defensoría del Pueblo que está en el Ecuador y decía que se había olvidado los artículos, y creo que era el artículo 44 y 46 que manifestaba que la defensora del pueblo o la delegada, que se llama correctamente, tenía que estar al mismo nivel de un juez. Entonces, esto quiere decir que nuestra representante, la señora Jimena Peña, en la parte de eso de fiscalizar, como que se la olvidó, ¿o me equivoco? ¿Sabe qué? Verá, antes de que salga esta nueva ley, la Defensoría del Pueblo tenía que ser un comisionado. Recordemos que antes de que Amanda Mera sea comisionada de la Defensoría, estaba otra persona que de aquí de Nueva York era comisionado también por algunos años de la Defensoría del Pueblo, el señor, no me acuerdo el nombre de él, pero él también fue comisionado y tampoco tenía un título de abogado. Ahora en la nueva regulación de la Defensoría del Pueblo dice que tiene que ser abogada de carrera y sabemos que la nueva defensora, si es abogada de carrera, entonces sí estaría dentro de esos procesos. O sea que lo que está pasando ahora está correcto, pero lo que pasó anteriormente es como hablar de alguna persona que está ganándose el sueldo sin el título. Pues no queremos recordar a los parientes de nadie, pero obviamente eso es parte de lo que pasa alegremente en nuestra comunidad. No sé qué tú puedas decirme, Clever, sobre todo lo que hemos estado conversando en este momento. ¿Qué me puedes decir, Clever? Aló, Clever. Parece que se desconectó Clever, pero ahí está, ahorita está ahí. Algo le está pasando al teléfono de él, que se está desconectando, pero ya está en línea. Ya está en línea, güey. Sí, adelante, Clever. Bueno, ya escuchamos la visión del y bueno, yo creo que eso también es parte de la responsabilidad al momento de designar a la autoridad. A veces este tipo de decisiones tiene sus consecuencias posteriores y que por ejemplo estamos viendo, ¿no? Cuando se puede ver contratos con responsabilidad, bueno, eso es parte de hechos pasados, ¿no? Tan como halagador para la sociedad. Ahora esperamos de que no se va a defensora del pueblo conforme a lo que corresponde y empecemos a hacer el trabajo efectivo, que es lo que queremos, ¿no? Y ahí pues adelante tenemos que hablar del pueblo, que es lo que Estados Unidos. No es decir Jimmy que Jurado siempre ha estado no. Han habido ciertos programas como digo espontáneos de acuerdo al momento, ¿no? Que es cierto que ha habido, que ha habido escenarios, habla
necesariamente obedeciendo a un programa sostenido o a una programación a largo plazo, siempre ha sido que todo lo que se ha hecho en la asunto de migración y los consulados ha sido sustancial. No, entonces yo creo que eso es lo que pasa. Son de las cosas que se dan. Bueno, ya vamos cerca de terminar el programa, es hasta las 8:30. Jimmy, ¿qué te queda como conclusiones? Porque no quiero que te quedes triste, siempre estás medio triste pensando que no se les da la oportunidad. Quiero eso, quiero que te vayas contento, alegre después de participar en Latino 2. Yo ya te he dicho siempre lo que hago. Pero bueno, lo que sí que considero es bueno también hacer que no tenemos la ley orgánica de la Asamblea que está vigente el año 1927. En su artículo 8 establece que el defensor del pueblo tendrá como funciones y atribuciones proteger y defender de oficio o a petición de parte contra las presiones de los derechos humanos que sufren los ecuatorianos en el exterior mediante las organizaciones de la vida diplomática o judicial internacional. Sí, adelante. Estamos bien, Parece que... Sí, adelante. Sí, estamos ahí. Adelante, Jimmy. Parece que se cortó en ese momento. Ahora sí, ahora sí. Aunque yo veo que esta sectora está desarrollando el juego, bien que considero que ya está empezando a trabajar y esta es su primera prueba que va a tener que pasar con respecto a este problema que estamos pasando ahorita, ahorita ecuatoriana. Para que todos nuestros compatriotas que no tienen un estado migratorio regularizado. Y para terminar, todo, que siempre se habla de todo lo malo de que el gobierno hace esto, los consulados hacen esto, pero que no nos sabemos bien que el día de mañana, debido a la inauguración de la Villa de Pedro, es otra obra extraordinaria de 5 kilómetros de esta carretera. Tú sabes que antes, cuando nosotros tocábamos en Ecuador, ni siquiera la tocábamos. Pero ahora, con esta revolución ciudadana, sí nos permitimos soñar en este país que siempre queríamos una infraestructura vial. Y este es el gasto que siempre están participando en medios de comunicación. Bueno, vamos a tener que cobrarte por la propaganda. Pues íbamos a hablar de inmigración y ya estás haciendo propaganda. Esas cuñas comerciales cuestan. Muy bien, Jimmy, te agradezco 1.000.000, pues como siempre es un gusto conversar contigo, pues y vamos a seguir. Doctor José Elías, ¿qué podemos decir como conclusión de todo esto que hemos conversado? ¿En qué forma podemos trabajar por nuestra comunidad, que es lo más importante definitivamente? Mire, yo creo que lo que dice Jimmy es muy importante, pero esta reunión de la comunidad para poder ver en qué manera se defienden los derechos humanos de las personas, ¿no? Que si bien que Jorge López, que siempre ha estado en este trabajo, lo está haciendo, pero aquí es una acción jurídica donde la Defensoría del Pueblo debería estar participando, y es la que debería estar en esta reunión. No se sabe si va a ir o no va a ir, pero esperemos que así lo sea, y que verdaderamente esos derechos de los migrantes que habla tanto, la Constitución habla tanto, y todo lo que las acciones del gobierno se lo realicen en este momento tan requerido. Ahora, nosotros estamos para utilizar esfuerzos para que esta lucha de los derechos de las personas se lo realicen como debe hacerse. Y para eso tenemos que unificar cada uno de nosotros para que estos hermanos migrantes no sean violentados sus derechos. Entonces el trabajo queda duro y pendiente para todo lo que tiene que ver esto de estas sorpresas de inmigración, ¿no? Muchísimas gracias, doctor José Elías, muy amable por su tiempo. Pues vamos a ubicar a nuestro amigo Clever Borja para ya prácticamente despedirnos y agradecerles a todos ustedes por su participación.
Sí, como ustedes pudieron escuchar, tuvimos la participación de personas que van de acuerdo con los lineamientos de Alianza País, también la parte profesional con el doctor José Elías Rodríguez, y agradecemos la participación de ellos. Vamos a manejar este tipo de programas así, de esta forma, un poco más cortos, más concisos, para que nuestra comunidad esté bien informada. Tuvimos algún problema que parece que se me... ¿Aló? Bueno, parece que tuvimos ahí algún problema. Muchísimas gracias, muy amables a todos ustedes, y será hasta el día jueves con una hora con el pueblo. Pásenla bien y recuerden, si sirves para servir, sirves para